a escuchar muchos artistas mencionando el nombre Latin Dreams y que tú eres uno de integrantes de los hermanos, los dos, Manny y Danny. ¿Cómo se siente al escuchar eso? Bueno, brother, es una satisfacción muy grande. Pues acá en Colombia, pues yo estoy acá en los Estados Unidos, pero en Colombia Latin Dream como tal es ícono, o sea, es la escuela, es como comenzó todo el género urbano en Colombia y en Latinoamérica, porque en ese tiempo me acuerdo yo que el reggaetón no estaba así fuerte. Exacto. Como tal en la industria y pues salimos con este ritmo nuevo, cogimos un poquito de reggaetón, un poquito de pop, un poquito de raga, combinamos todo eso y hicimos esa esencia tan rica y tan chévere a nivel musical y llamado Latin Dream. Y es muy chévere que muchos artistas, grandes artistas, nos tengan en el mapa como tal como referencia del género urbano. Pero digamos que siempre yo recuerdo cuando estábamos hablando la primera vez, desde ese día son mis hermanos. Recuerdo que la gente se volvía loco con la canción de Vuelve, porque es algo sentimental, tú sabes, pero con un ritmo digamos que un ritmo de reggaetón, pero romántico, digamos así. Y eso, dos canciones que cuando te escuchan, te dicen, no, ese es Latin Dreams. Vuelve y Quiero una chica. Son dos canciones que son como que si escuchan, no, eso es Latin Dreams. Sí, brother, es una esencia. Yo creo que marcamos en la historia musical de género urbano, dejamos una huella bien grande porque pues era diferente. El reggaetón sonaba muy diferente, sonaba electrónico, con muchos plugins, con muchas cosas. Nosotros queríamos implementar en ese tiempo algo diferente. Instrumentos acústicos, guitarra acústica, que el piano, que bajo en vivo, y todo eso lo implementamos con un beat de raga, reggaetón, pop, mejor dicho, es una combinación muy chévere. Un fusion. Una combinación muy chévere. Exactamente. Manny, pero vamos a comenzar un poquito de ti. Vamos a hablar un poquito más de ti para que la gente que conecte con nosotros, tú sabes que aquí la gente puede conocer un poquito más de ti y lo que viene. Digamos que ahí comenzó Latin Dreams, ahí comenzó Manny. Una conexión de ese dúo Manny, Danny con su rapero, estilo rapero, tú sabes, la de rap y todo eso. Y tú, la voz, como dice la voz sensual que le canta así, romántico, dedicándole a la gente. ¿Cómo sentí ese momento al comenzar y cuando van cantando, van dando, como dice el performance y presentar, que la gente cante contigo cada letra, cada palabra, cada momento que ustedes se mueven ahí en el escenario, la gente forma parte de eso? ¿Cómo se siente eso y cómo es lo que usted ha visto todo ese tiempo de Latin Dreams? Bueno, te digo, ha sido una experiencia muy bonita. Al principio, pues, como todo, incertidumbre cuando comenzamos este proyecto musical como Latin Dreams. Fue como un poquito de temor de cómo iba a reaccionar la gente, de si era, iba a ser aceptado o no iba a ser aceptado. Y wow, la verdad, brother, rompió fronteras. Eso cogió primeros puestos, estuvo en los Estados Unidos como en los listados acá. Cuando vimos todos esos listados en Italia, cuando fuimos a Aruba en ese tiempo, los listados eran número 1. Fuimos a Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile. La verdad nos sentí, o sea, para nosotros fue una sorpresa muy inmensa. Claro. Para Dani, para mí fue una sorpresa inmensa, porque la aceptación fue wow. ¿Sabes? En ese tiempo, tú sabes, Menudo era como todo así como una explosión de que cada vez se montaban en una tarima, y cuando nos montábamos en tarima y veíamos la reacción del público hacia nosotros, wow, decíamos, caramba, esto es sensacional, vamos a seguir haciendo música. Y ahí fue cuando prácticamente sentimos que ese era nuestro estilo, nuestra música, nuestro ritmo. Exacto. Y que la gente
lloraba las canciones, más que todo Vuelve. Sí. Es una canción que la lloraba, la gente la lloraba. Pues se identificaba mucho con sus relaciones o por ya tuvieron una relación que no pudieron conseguir más, generando frutos en esa relación, y eran una de las canciones que más se identificaban con ella. Que era una chica, pues yo creo que a todos los que están en el colegio y wow. Hasta ahora. Hasta ahora, hoy en día es una canción icónica, la verdad. Ahora, Mane, vamos a hablar un poquito más. Ya, yo sé que ha pasado una cosa, que tú has tomado tu decisión, pero todo está bien. Tú has deseado todo lo mejor a Dani con Latin Dreams. Ya tú no formas parte de esto. Tú dices, no, tú vas a lo tuyo. Cada quien tomando esa parte, pero con el respeto que siempre ha quedado. Y de igual que yo he conversado también con Dani, sabe que ustedes dos son mis hermanos y seguirán siendo mis hermanos para siempre. Y de verdad, yo comprendo esa movida tuya también, porque hermano, cuando tú tienes una visión, tú quieres experimentar eso afuera también. Mira, tú tienes tu voz es único, tu voz puede estar, como yo le dije una vez, tú puedes cantar en un merengue, tú puedes cantar en un bachata, tú puedes cantar en un pop, tú puedes cantar en un reggaetón romántico, tú puedes cantar en lo que tú quieras, porque eres, como dice, tu voz cae bien en toda forma, ¿me comprendes? Y como le dije también a veces a Dani, me recuerda un poquito a Big Boy. Mis ojos lloran un poquito, uno puede cantar así, sin tu amor. Allí viene Dani, canta, ¿me comprendes? Entonces, son cosas que uno puede identificar. Entonces, identificar a Mane ahora con ese nombre, Mhane. Cuéntanos un poquito de esa movida y de esa conexión que la gente puede comenzar a relacionar también, a identificar Mane con esta canción que va a salir, que ya estamos sonando, que se llama también Vuelve. Sí, brother. Bueno, mira, Juan, quiero esa canción, te voy a decir, para que no te corte un poquito de esa parte, antes de que la gente pueda identificar con Mane, quiero, ¿dónde nació eso, Mane? Cuéntanos un poquito de Bueno, brother, Quiero nació exactamente, la idea principal la tuvo un chico en Bogotá. Cuando nos sentamos acá con Robert Taylor, que es el productor, nos dice, yo tengo una canción de un brother muy conocido y vamos a decirle que la mande. Comenzamos a escucharla y Robert le metí mano yo, y cuando llegó al estudio, wow, terminamos haciendo una producción tremenda. Un saludo muy especial para Alex Bernal, que también el muchacho de Bogotá, que fue el que nos colaboró ahí 100% con Robert. Y Robert tiene acá en Colombia, acá en los Estados Unidos también, en Colombia tiene una fama de ser un tremendo productor. Es la leyenda viva de género urbano en Colombia, y pues acá también muy reconocido. ¿Quieres una canción que se la puedes dedicar a esa persona que tú quieres tener siempre en su vida, a esa hija que siempre está ahí contigo? Es una canción muy ideal, una canción muy bonita, una canción para bailar, para dedicar. Es una canción que yo sé que muchos se van a identificar con la letra, porque es una letra muy limpia, y siempre me he caracterizado por hacer esas clases de letras para que todo, sea el público pequeño y mayor, se pueda identificar con ella. Ahora Quiero es el comienzo de la nueva era. Yo sé que fue muy emocional, fue también una parte de comenzar una trayectoria que ya yo veo desde hace tiempo. Tú querías formar parte de esto, que Mane, toda la gente identificado con Mane sacar su parte, de aún a eso, yo siempre he dicho que viéndote, yo recuerdo cuando ya tú estabas allá en Estados Unidos, que has viajado y preparando todo y trabajando en lo tuyo, yo sabía que Mane va a ser
ahí, solitario, solo, digamos que quiere su parte también, a expresar eso, y que no va a ser fácil ver un Latin Dream sin Manny, porque esa parte de esa combinación, esa conexión de ustedes dos, es una trayectoria que es como ver dos hermanos ahí cantando, dando el corazón, pero también viéndote con tu trayectoria de ser solista y sacar lo tuyo, y siempre ahí tú tienes un don, hermano, tú tienes un don. Gracias, bro. Y yo sé que no va a ser nada difícil para ti llegar al top, porque la gente puede ver, yo te veo a ti como un Luis Fonsi, un Manuel Turizo. Tú puedes cantar en toda forma de género, puedes cantar un merenguito, como dice, algo romántico, una balada y todo eso. Y incluso yo te dije también, hace mucho tiempo, cuando yo tuve la entrevista ahí, te dije, yo veo a Manny, aparte de Latin Dreams, que no va a tener ningún problema, que la gente pueda adaptar a ti, porque ahora tú fuiste a un lugar que ahí tú puedes levantar y seguir lo tuyo, porque Estados Unidos es donde dicen, es como la puerta, ¿no? Colombia es la llave, pero digamos la puerta es Estados Unidos, que tú puedes ampliar, puedes ahí como comenzar una nueva etapa, y lo que estás haciendo ahorita, y sacaste una canción, manito, te digo de corazón, eso es rítmico, eso la gente puede adaptar y cantar, y eso es lo que me gusta de ti, porque tú tienes, no es cualquier persona, ¿no? No cualquier artista puede solamente sacar una canción y que la gente puede adaptarse a esa canción, primero, y esa forma de la movida, y el tercero es que la gente cante esa canción. Eso es un combo que muchos artistas no lo tienen. Y eso para mí es algo muy importante, que tú sí tienes ese combo, y te va a ser muy fácil esa parte. Por eso, Manny, que la gente pueda adaptarse a ti, esa trayectoria de Latin Dream siempre va a estar en tu corazón, porque fue parte de tu vida. Pero yo también digo que, mira, hermano, has tomado una decisión súper, y yo le deseo también a Dani todo lo mejor, porque es mi hermano y otro hermano. Y Latin Dreams es Latin Dreams. De igual, yo voy a seguir apoyando a los dos de la misma forma. No hay más que uno que otro, ¿no? Y, Manny, yo creo que esa etapa que ya estás comenzando va a ser muy bueno. Va a ser muy aceptable, porque ya tú tienes cómo entrar a la gente. Y tú tienes un equipo trabajando contigo también. Sí, brother, no, te digo, como todo, estoy comenzando no de cero, porque, bueno, ya yo tengo una hoja de vida grande, sí, más de 20 años en esto de la música, pero te digo, es como comenzar nuevamente con este proyecto y mostrarle lo nuevo que estoy trayendo a la gente. Es un estilo completamente diferente, tiene un poquito de afrobeat, tiene un poquito de pop, tiene un poquito de reggae, no sé, tiene un poquito de vallenato. O sea, quería hacer el afrobeat diferente a todo lo que está sonando en el mercado. Quería hacer algo diferente y con una letra chévere, con una letra que pudiera dedicar, con una letra que pudiera bailar, con un ritmo sabroso, que lo sientas en el alma, que esa canción, cuando te acuerdes de esa persona, cantarla. Quería hacer esto, y aparte de eso tengo más canciones en el estudio que ya las tengo listas en mano. Oye, te iba a preguntar eso, ¿eh? Sí, bro, estoy trabajando fuerte. Hemos trabajado duro, ya tenemos más de 3 videos filmados, listos, ya ahí están calientes. O sea, ya no solamente es esta canción, va a venir muchas más. Y, bro, muy contentísimo. Sé que el camino no va a ser fácil. Pero por algo Dios lo pone a uno en un sitio y lo mueve a una parte y le dice, bueno, quédate aquí porque yo te tengo destinado acá. Claro. Y bueno, de pronto no vi las señales en su tiempo, en su momento, pero gracias a Dios pues ya las vi, aunque un poquito tarde, pero nunca es tarde para esto. No. De igual, manito, eso te quería decir, manito. Tú tienes ya el flow, tú sabes lo que la gente le gusta, tú tienes oído, tú sabes
Y más aún estás en Estados Unidos, que es multicultural también. Tú sabes que te puedes escuchar la música cubana, tú puedes escuchar la música, tú sabes, de boricua. Eso te va a ampliar más aún, te va a hacer la vida más fácil para hacer esa combinación, ¿me comprendes? Y en la forma de que tú cantas, en la forma de yo sé cómo tú eres. Si no te gusta esa canción, tú no lo vas a sacar. Eso es Manny. Sí, brother. Mira, estudiamos muchas canciones, estudiamos demasiadas canciones en el estudio y como que decíamos, sí, es buena, pero le falta algo. Sí, esta también es buena, pero le falta algo. Y siempre íbamos como buscando. Se le iba agregando. Robert hizo un tremendo trabajo, metiéndole letras, metiéndole acá esto, que el sonido. O sea, es una persona muy apasionada y eso es lo más interesante de esto de la música. Cuando tú eres apasionado con lo que haces, tú lo vas a hacer siempre bien. Claro. Siempre, si tienes esa pasión de hambre, o sea, siempre el hambre. Cuando tú haces las cosas con hambre, créeme que todo te va a salir súper bien. ¡Eso! Y eso es lo que tenemos en mente, y esto es un abreboca de lo que viene para MHANE, Manny. Y digamos, tú tienes un eso. Yo. Solo tú sabes quién soy. Hermano, como yo te dije, te escucho y es igual que puedo escuchar a un Luis Fonsi, ¿me comprendes? Yo puedo escuchar a un Eric Iglesias, puedo escuchar a un el muchacho también con nosotros y otro pana mío también de Manuel Turizo, ¿me comprendes? Oh, Manuel. Sí, claro. Entonces aquí tenemos a Manny comenzando con algo que... No, hermano, tú tienes tu flow, brother. Y yo te dije, esto es que la gente puede escuchar, es una rítmica, puede cantar, identificar en cualquier momento, ¿no? Hermano. Solo tú sabes quién soy. Sabes que te quiero y sin ti me desespero. Y lo que viene ahora, Manny, lo que viene ahora después de Quiero, ¿qué? Dámonos una primicia porque yo sé que yo voy a tener la exclusividad acá en el Caribe, así que danos una primicia de lo que puede la gente esperar al próximo, lo que viene después de esto. Bro, vienen canciones espectaculares, son canciones que, bueno, viene como con este ritmo de afro, pero cantado diferente. Viene una canción que viene con mucha esencia de Cartagena, pero también le metimos algo de muy caribe. O sea, la producción que viene es muy caribe, es muy sabrosa, con letras chéveres, sabrosas. Y bueno, y una que otra letrica picante por ahí, pero no tan picante. O sea, ¿sí me entiendes? Eso no se pasa. Pero sí, créeme, brother, yo enseguida que me llegue la producción te la voy a mandar por interno. Eso sí, sin sacarla todavía. No. Del horno y bueno, con esto con mucho cariño para todo el público que siempre me vio crecer como artista y que hoy en día, pues, la juventud se use también esto. Saben que lo que me gusta siempre de ustedes dos fue siempre, hasta Raga, ¿no? Hasta Master Raga. Master. Sí. Nicanor. Es Nicanor, sí. Y que ustedes siempre han quedado lo mismo conmigo. Nunca han cambiado. Siempre estábamos ahí en contacto. Siempre. Aún hasta me incluyeron también en un video musical. Esa parte. Sí, bro, eso fue Envuelve. Cuando fuimos a Aruba, hicimos varias tomas en Aruba y me acuerdo yo que tú estabas ahí, ¿verdad? Que no me acordaba de ese punto. Tú salías como que haciendo esto. Sí. No, muy bacana la experiencia allá en Aruba. La verdad es que, bueno, me gustaría volver a esa tierra tan bella que nos recibió con un tremendo concierto. Eso fue la locura. Me acuerdo yo que alternamos creo que con el Chombo. El Chombo y la Factoría. Y la Factoría, sí, exactamente. Sí. Fue con DJ Pablito ese momento, porque había dos. ¿Recuerdas? Oh, brother, sí. Eso fue muy bonito, pero bueno, espero que a la gente le escuche las canciones de Manny. Ya estamos en todas las plataformas digitales, estamos en YouTube también. Pueden conseguir esta canción como Quiero.
por Mane, M-H-A-N-E, que no se les olvide cómo deletrearlo, M-H-A-N-E, quiero, en todas las plataformas digitales, en YouTube, mejor dicho, en todas partes, y en todas mis redes sociales también me pueden conseguir como Mane Music. Ok, tremendo. Mane, de lo que podemos hacer, y te voy a decir también, como siempre, tú sabes que One on One es tu hermano, vamos a estar ahí en contacto. Tú sabes que yo voy a venir a Orlando a Estados Unidos para que sentamos también, porque tenemos muchos planes también para el futuro. De esto, Cool FM 98.9 va a ser tu radio que te va a dar toda la premisa de Mane, así que ya lo hacemos ahí oficialmente. Todo lo nuevo tuyo, tú me dices One on One, ahora sí podemos sacarlo, hermano, ahora sí, dale al play. Tú me envías, tengo mucho aprecio también porque tú me dijiste, mira, ¿cómo tú sientes esa canción? Yo dije, no, yo siento, pero después al escucharlo como 3-4 veces, yo dije, no, este es Mane. Por eso yo dije, no, hermano, está bien eso aquí, déjalo así. Porque yo de una, cuando uno escucha, yo escuché la forma de escuchar a Latin Dreams, pero yo tenía que adaptarme a Mane. ¿Me comprende? Ese momento, yo te dije honestamente que me faltaba algo como, tú sabes, el hype. Pero cuando yo estaba escuchando al tercero o la cuarta vez, yo dije, no, pero hermano, esa canción está buena, ese es Mane. Entonces no necesita nada, todo ya está listo. Y entonces yo te dije, no, hermano, de una, vamos a la entrevista, ¿cuándo? Y de ahora te voy a dejar saber también de todo el staff de Cool FM que siempre vamos a estar apoyándote, siempre cuentas conmigo, contarás con nosotros de aquí de Cool FM. Y aquí la gente está escuchando en todas partes ahora, tenemos gente de Holanda ahora conectado, Bonaire, Curazao, y la gente de Estados Unidos también, que te está viendo. Ahorita te voy a enviar el link para que tú puedas hacer el share también para toda tu gente. Y sigue así, brother. No cambies. Tú sabes que la humildad lleva al éxito y siempre eso va a ser lo más importante en tu carrera, la humildad. Tú llegas donde tú quieres llegar, tú seas tú como Mane. Y, hermano, esta nueva etapa no es una nueva etapa, hermano. Es inicio de tu carrera como solista, pero tú tienes todo. Tú tienes un combo. Ese combo no lo tiene casi. Tú puedes contar el porcentaje de los artistas acá en este mundo. Ese combo que tú tienes, tu forma rítmica que tú puedes traer, en la forma de que tú puedes sacar tu música en cualquier género, digamos eso para hacerlo más claro, no lo tienen muchas personas. A veces uno puede escuchar la canción y dice, no, pero este man canta solamente bueno en este género. Pero tú no, tú tienes esta multifaceta, no, hermano, tú tienes un don. Sigue así, Mane. Y aquí la gente de Aruba, Bonaire, Curazao y Holanda se va a cantar esta canción. No, hermano. Ya me estoy pegando con eso, manito. Pero para que todo ahora que está escuchando, ¿no? Porque yo sé que hay muchos young bloods que quieren comenzar, lo que tienen ese sueño de ser cantante o quieren hacer lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que tú puedes decir o darle de consejo? Porque para mí tú eres un legendario. Tú y Dani son legendarios y van a ser legendarios porque dentro de 20 años aún vamos a escuchar quiero una chica, quiero una gal, quiero una... ¿Me comprenden? Entonces, eso es un ícono, brother. Sí. Eso es un ícono. ¿Qué tú puedes darle consejo a los jóvenes ahora que tienen ese sueño, que quieren ser cantantes o cualquier cosa que quieran hacer? Bueno, primero que todo que se metan en la cabeza qué es lo en realidad si lo quieren hacer, porque hay mucha gente que comienza un proceso y pues hay mucha indisciplina, hay mucho desorden, que cogen esto como hobby, que no lo cogen en serio, que pasan aquí, que pasan allá, que todo el mundo lo ve. Esto es de mucha disciplina. Cuando tú tienes disciplina, tú puedes alcanzar cualquier cosa. Si hay mucha gente que te va siempre a cerrar las puertas, porque eso es normal. Hay mucha gente que no le va a gustar tu producto, porque uno no puede ser como que de gusto de todo el mundo, pero tú tienes que seguir insistiendo, aunque te cierren todas las puertas. Yo sé que lo pone bajoneado a uno de pronto de decir, hey, no voy a seguir en esto porque la verdad no está funcionando. No, si tú tienes en tu corazón y tu corazón te dice que eso es lo que quieres para tu vida, lo puedes conseguir, pero con disciplina. Ahí yo voy a ver si yo tengo esto. Yo escuché, un pajarito me dijo
que Manny muy pronto va a estar cantando con otro artista en una canción, y eso es algo que yo sé que no te voy a preguntar quién. Pero sí, por ahí hay conversaciones muy chéveres con artistas ya montados, que ya están posicionados muy bien en el mercado, y ya hay conversaciones por ahí para hacer algo, pero en esas estoy, todavía no puedo confirmar nada. Y bueno, ojalá que Dios quiera y salgan todos estos feats. Claro, mi hermano, de corazón, aquí estamos. La gente de Aruba, Curazao, Bonaire te va a apoyar siempre. Estamos aquí. Y Cool FM, en el Caribe, de todo lo de Mane, vamos a tener exclusividad. Y todas las canciones, de todo lo que tú vas a sacar, Mane, vamos a entrevistarte, vamos a hablar un poquito de la canción y que la gente pueda adaptar a Mane. Mane Music, que ya conocido con esta canción, dándole duro. Y hermano, de corazón, sigue así y cuentas con nosotros de Cora, ya tú sabes. Brother, gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy agradecido contigo siempre durante todos estos años que nos hemos conocido. Siempre el apoyo ha sido inmenso y como te digo, tú también eres una persona súper sencilla. Siempre has mantenido esa humildad chévere y yo creo que eso es lo que ha mantenido esta amistad chévere entre nosotros. Aunque estemos distantes, pero siempre hemos tenido ese feeling. Yes. Correctamente. Siempre hemos tenido ese feeling chévere y la verdad, brother, gracias por ese apoyo, gracias por estar pendiente a mi nueva producción y pues te la mandé a ti. Yo me acuerdo que te la mandé y te dije, brother, ¿qué tal suena esto? ¿Qué tal suena esto? Yo no se las mando, yo no soy de mandársela a todo el mundo, pero siempre se las mando a las personas que yo sé que tienen ese oído, el tacto para la música y me van a decir la verdad. Exacto. Te la mandé, una de esas personas, pum, te la mandé, porque hay muchas que me dijeron, mira, métele esto, y yo le mandé así poquito a poquito, pero es que todo el mundo me dijo, esta canción es un palo, esta canción es un palo, sí. Esta canción es un palo, y me he quedado impresionado porque, bueno, man, o sea, soy un artista nuevo y ya Spotify ya me metió en unas listas directamente de ellos. Uh-huh. Ya en YouTube estoy a 500 y pico mil en menos de 3 semanas. O sea, wow. Yo, o sea, para ser un artista nuevo y no meterle inversión de pronto a cuestiones de playlist ni nada de eso, para mí es una sorpresa. Sí. Una sorpresa bien grande, inmensa y muy contento con toda la gente que me ha apoyado, todo el mundo que ha hecho las opiniones, todo ha sido positivo. Hermano, tú eres un legendario. Tú eres una leyenda en ese género porque has cautivado, has promocionado a Colombia como nunca antes. La gente cuando escucha Mane no es que tú eres una artista nueva, ahora es como solista, eso es diferente, pero tú eres una leyenda, hermano. Cuando una persona escucha una canción por 3 décadas, hermano, 3 décadas, estamos dejando que estamos viejos, ¿no? 3 décadas. Estamos hablando de que uno cuando escucha Danzaguduro, oye, ahí es Don Omar. Se escucha Gasolina, oye, ahí es Gasolina de Yankee. Escucha la canción de Quiero una chica. Ese es Latin Dreams, hermano. Súbete a mi moto, Menudo. Ahí tú puedes seguir. Ustedes son una leyenda, bro. Entonces, hermano, de corazón, una vez más, siga así. Vamos a estar en contacto. Y a lo próximo, tú sabes que cuenta con nosotros y ya está sonando la emisora. Cool FM es tu casa y toda la exclusividad tuya, todo lo nuevo, tú sabes que tú cuentas conmigo y tú me vas a decir, one, ¿qué piensas de esto? Hermano, ¿qué piensas? Entonces, de una. Y como yo te voy a decir también, en Latin Dreams hemos grabado un video musical junto ahí. Entonces, ahora en lo tuyo, yo voy a venir para grabar también, para que estemos ahí también en el próximo video musical. Así va a ser, créeme que sí, así va a ser. De corazón, una vez más, Mane, siga así y vamos a estar apoyándote totalmente. Hermano, One Love, todo lo mejor. Gracias, brother, gracias por la invitación, gracias a Cool FM por esta invitación también, a todo el personal de allá, gracias por el apoyo y a toda mi gente, esto es música para ustedes. No es para mí, es para ustedes. Eso. Hermano,